Tema vamos a hablar un poco sobre la productividad. La productividad se refiere a hacer más con menos recursos, es decir, más actividades o una mayor producción con menos recursos. Y la fórmula de la productividad es el output, el cambio en el output entre el input. El output es todo lo necesario, la cantidad de productos o servicios producidos entre el input. El input es todo lo usado para crear esos productos o servicios. En este ejemplo tenemos que una compañía productora de muebles ha proporcionado los siguientes datos. Vemos, por ejemplo, que aquí es el producto, es decir, todo lo que se vendió, y aquí se utilizan todos los insumos que fueron necesarios para esta producción. Entonces, simple y sencillamente se hace la producción total entre la suma de estos productos, en este ejemplo en el año A, y esta sería nuestra productividad total. En el caso del año B es lo mismo, se hace la suma, bueno, la división de la productividad, o bueno, de todo lo vendido, digamos así, el valor de ventas de la producción, entre la suma total de todos los insumos, y aquí tenemos una productividad de 1.0448. Entonces, esto es un poquito sobre la productividad, que se refiere a, bueno, tiene el propósito de hacer más con menos recursos. Como segundo punto vamos a hablar un poco sobre los diagramas de operaciones. Estos diagramas nos sirven para entender paso a paso una operación o un proceso dentro de la empresa, dentro de la línea de producción. En este caso fue un ejemplo que se realizó en un ejercicio. Y bueno, primeramente tenemos que tener muy claro que el diagrama de operaciones debe de tener algunas partes en su encabezado. Por ejemplo, el nombre de la pieza, nombre de la parte, número de dibujo, la fecha, quién elaboró este diagrama y quién lo autorizó. Debe de tener un título, y un aspecto muy importante que se debe también tener en cuenta es de que cada operación, es decir, una operación se va a poner en un círculo. En este caso es una soldadura, bueno, en este caso dura 13 minutos, y las inspecciones de las piezas o de lo que se está elaborando debe de ir en un cuadrado. En este caso, la inspección de soldadura, que dura 10 minutos. Y bueno, seguimos con otros procesos, otras inspecciones. Y esto es una línea. Esto es la línea 1, esto es la línea 2, y esto de por aquí es la línea 3. Los procesos se van a enumerar de 10, empezando desde el 10, y vamos de 10 en 10, es decir, 10, 20, 30, 40, 50, y las inspecciones se van a enumerar de uno en uno. Comenzamos con el 1, 2, 3, 4. Entonces, bueno, estos son algunos de los procesos. Aquí el aspecto también importante es cuál es el material que entra. Se anota del lado izquierdo, se anota con una flechita en la parte del proceso en donde entra este material. En este caso, placas de acero moldeados, barras de acero y tornillos. Y bueno, este es un poco sobre los diagramas. Aquí ya al final tenemos la inspección de armado, que ya es totalmente ya el último proceso, que dura 80 minutos. Y bueno, este es un poco sobre los diagramas de operaciones, cómo funcionan, cómo se tienen que escribir, cuáles son sus características, y sobre todo su función dentro el proceso de producción. Un tema de igual forma importante que se vio durante el semestre fue la seguridad que se debe tener en las empresas. En este caso vamos a hablar especialmente del nivel de ruido que se debe tener. La norma 011 STPS menciona que el nivel máximo de decibeles que se debe tener dentro de la empresa o dentro de la línea de producción es de 85 decibeles. Cuando se supera este límite, cuando está muy cercano, es cuando se deben de utilizar estos protectores de auditivos, que pueden ser de caucho o también orejeras, que son como auriculares, pues bueno, que le brinda una protección al trabajador para estos niveles de ruido, para que no haya consecuencias en su salud auditiva a largo plazo. Un tema de igual forma importante en todo este repaso que hemos hecho sobre los
temas vistos durante el semestre es la cronometración de los tiempos. La cronometración, bueno, es tomar tiempos de cierto procedimiento, cierto proceso que se realiza en alguna acción, en alguna línea de producción. En este caso, nosotros hicimos un ejemplo sobre un proceso de empaquetado de productos de belleza para la distribución y venta de los mismos. Aquí podemos observar, se realizaron 10 tomas de los tiempos, donde, bueno, se realizó de las acciones se realizaron las medias y las desviaciones estándar para sacar los límites inferiores y superiores y poder eliminar así los datos que no coincidían o que no eran apegados a la mayoría de los datos o a la media de los datos, de las mediciones. También podemos observar que se realizó el tamaño de la muestra total en la N mediante las fórmulas vistas en clase. Y también, bueno, podemos observar un poco de teoría que dentro de estos tiempos está el tiempo normal, tiempo estándar, el tiempo medio observado, el factor de valoración y las tolerancias, donde, bueno, el tiempo normal lo podemos identificar como el tiempo medio observado por 1 más el factor de valoración y el tiempo estándar es igual al tiempo normal por 1 más las tolerancias. Estas fórmulas fueron utilizadas en el ejercicio para determinar todos estos datos que comentaba y bueno, al final se tuvieron estos resultados de este ejercicio práctico visto en este tema de cronometración. Como último tema vamos a ver el tema de los tiempos, métodos de tiempos predeterminados o MOST. Este método nos ayuda para saber el tiempo exacto que se tarda en el operador en realizar una secuencia de acciones, un proceso. Este tipo o bueno, este sistema se basa en la determinación de ciertas acciones, las colocamos con letras. En este caso, bueno, en el ejemplo tenemos dependiendo de la secuencia, tenemos por ejemplo A y 16. Este 16 se saca de las tablas, por aquí las podemos observar. Y bueno, un movimiento general siempre es ABG, ABG, ABPA. Aquí lo podemos observar en este de MOST. Y el A nos dice que es la distancia de la acción, cuántos pasos se mueve. El B nos dice que es movie motion, es decir, si se gira, perdón, si tiene que retirar algún objeto. El gain control nos explica que es sobre si tiene que mover objetos pesados o algo por el estilo. Y pues la P finalmente tiene bueno, ajustar, hacer algo, digamos, extra. Pues bueno, es ABG, ABP, porque, bueno, realiza la acción, llega hasta el P, pero después tiene que regresar de nuevo a donde bueno, caminar de nuevo hacia donde inició el proceso. Entonces, por eso es esta secuencia. En este ejemplo, aquí tenemos A16, B16, G con 1, que como les mencionaba, dependiendo de las tablas, se sacan estos datos. Y al final se hace la suma de todos estos coeficientes y se multiplica por 10. En este caso fueron 500, estos son TMU, un TMU equivale a 0.036 segundos, y pues bueno, el tiempo total de esta acción fue de 18 segundos. Entonces de eso trata un poquito el MOST, de conocer los tiempos establecidos mediante el uso de estas tablas que, bueno, son muy eficientes, son muy útiles en este caso, en este proceso, en este método del MOST.